Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior, respetando la señalética indicada para recorrer sus senderos. Y si eres ciclista, disminuye tu velocidad, especialmente en la bajada de nuestros distintos cerros. Así, peatones, deportistas y ciclistas podrán disfrutar de Parque Met con tranquilidad, respeto y seguridad. Más información y todas estas recomendaciones en el sitio web parquemet.cl y sus redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con nuestra segunda parte de este clásico panel del día viernes. Vuelve Francisco Undurraga. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías perdido? No me había perdido, estaba lo más que hay, un poco afónico todavía gritando los 2 goles de la Católica. Y también está con nosotros el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo estáis, Pepe? Hola, muy bien, yo estoy acostumbrado a ganar con Colo-Colo, así que no me da afonía. Oye, no te vaya la micro, claro. No, acostumbrado a ganar con Colo-Colo, esa es como una... Digo, en mi vida larga. Sí, tu vida, claro, tu vida larga. En mi vida larga, claro, no el último año. Son como esos tweets que dicen, mira, ustedes no se acuerdan porque eran demasiado chicos, pero... Oye, bueno... A ver, conversemos un poquitito. A ustedes les va a llegar todo, les llegó ya, se supone, ayer una serie de proyectos de ley del presidente en torno a las conversaciones que se habían tenido con la oposición y con la presidencia del Senado. Y ahí, bueno, de inmediato surgió una serie de cosas. Yo leí los proyectos, imagino que los vieron ustedes, también los van a ver. A mí me sorprendieron 2 cosas, quizás porque uno tiene de formación profesional, pero cuando alguien habla de algo universal, no es para que haya postulantes, digamos, porque si no, no es universal. Tiene que reunir determinadas condiciones para hacerlo, pero en el proyecto se habla de universal y se habla de postulantes y se habla de una serie de condiciones. Yo no sé si es que lograron verlo, vieron si es que hay espacio para indicaciones, hay espacio para poder mejorar los proyectos. ¿Cómo es eso, Pancho? No, indudablemente siempre va a haber espacio para mejorar los proyectos. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a eso en la Cámara de Diputados, y además Pepe está en la Comisión de Hacienda, donde se van a discutir todos los guarismos y todas las cosas. Hay que recordar que el IFE mejorado viene con parte primero por desarrollo social, por la Comisión de Desarrollo Social. Esa es la primera comisión, hoy día debería ya estar sesionando. Nosotros esto pretendemos verlo el martes o el lunes en la tarde en la sala, y se llama postulación porque no todo el mundo está inscrito en el registro social de hogares, y puede que haya gente que lo requiera y que no está inscrito y va a tener que postular. No, yo tengo la impresión de que hay otras variables también. Por ejemplo, hay variables en el caso de las pymes. Tú tienes que postular porque tienes como requisito un determinado número anual de UF, de giro, no es cualquiera. No, por supuesto. Y tienes en algunos otros casos también, los casos tributarios, tienes si es que acaso cumples con A o B, en fin, pero hay requisitos. Pero es que están mezclando 2 proyectos distintos. Sí, son 2 proyectos distintos, pero... Sí, no, es que son distintos, porque uno va a las personas y el otro va a las pequeñas y medianas empresas con una facturación máxima de 25.000 UF anuales. Está bien, entonces, bajo esa lógica, todo lo que corresponde, es decir, todas las personas que estén inscritas en el registro social de hogares reciben lo que corresponde, punto. Pero si eso lo están recibiendo y lo van a seguir recibiendo y va a aumentar. Déjame intervenir. Eso que dijo Fernando al final, todas las personas que están inscritas en el registro social de hogares, efectivamente lo van a recibir y automáticamente. Sí. Lo que pasa es que aquellos que no están inscritos deben inscribirse y pueden hacerlo ahora. Y aquellos que pertenezcan al 10% de mayores ingresos, también, eso sí, pueden postular y deben demostrar que tienen un ingreso per cápita menor de 800 lucas. Es decir, una familia de 4
bajo 3.200.000 puede postular también al IFE, pero el resto no necesita postular, simplemente califica por el hecho de estar en el registro social de hogares. En ese sentido es universal porque cubre al 90% de los chilenos. El 80% ya está inscrito en los registros, en el registro social de hogares. Hay un remanente que tendría que inscribirse ahora. Se registra por página web. No define, no tiene que ver con caída de ingresos ni ninguna de esas cosas que puso como condición en los beneficios pasados. Ahora simplemente por estar registrado en el registro social de hogares tú vas a recibir. Y aquellos que recibieron van a recibir automáticamente también el nuevo beneficio que está justo en la línea de la pobreza. O sea, el gobierno se puso a tono con lo que transmitíamos muchos, o casi todos en realidad, desde la oposición en el debate desde hace ya varios meses, y desde ese punto de vista hay que saludar ese capítulo. Ahora, en lo que hace al apoyo a las pymes, está todavía bastante lejos de lo que necesitan. Es por supuesto importante, pero está lejos de lo que necesitan. Pero ahí hay un punto que no sé si es que está totalmente claro como lo planteaste, Pepe. Lo que propuso la cabecera del Senado era que esta ayuda universal fuera básicamente el salario mínimo, el salario, ¿cómo le llama el salario del? La línea de la pobreza. La línea de la pobreza más un 30%. Y que dijo, y que plantearon que los estudios que habían hecho a ello era que con la sola línea de la pobreza no se alcanzaba a llegar para lo que se necesitaba. El gobierno respondió con la línea de la pobreza. Exacto, que era el planteamiento de la oposición en marzo. ¿Ah? Bueno, por supuesto, pero Pepe, el planteamiento de la oposición hace un año atrás o un año y medio atrás era que no era necesario esto, pero las cosas cambiaron. Hace más de 6 meses estamos planteando esto y lo que se planteaba en marzo era la línea de la pobreza. Ahora, la discusión que yo te aclaraba era más bien respecto de la cobertura. Sí, respecto correcto, de la cobertura correcto. Es exactamente lo que estábamos planteando. Respecto del monto, claro, se planteó en la última propuesta un 30% por sobre la línea de la pobreza, y lo que está haciendo el gobierno es establecer la línea de la pobreza. Pero de todas maneras, lo que ha ocurrido, el desplazamiento que ha tenido el gobierno es, por supuesto, muchísimo mayor y del que hemos tenido nosotros. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, finalmente el gobierno termina inclinándose, aceptando la propuesta que hicimos durante muchos meses de universalización y de línea de la pobreza. Recuerda hay que recordar que el monto por persona estaba en 100.000 pesos y antes en 60.000 pesos. Y ahora va a 176.000 pesos a una persona que viva sola. Sí. El punto es que efectivamente llegue, que haya automatización como compromete el gobierno, etcétera, 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 y que todas las familias que lo necesiten, y que incluso aquellas que están dentro del 10%, pero que tienen menos de 800.000 como ingreso per cápita, también se beneficien. Pero yo pondría el foco, fíjate, la insuficiencia, si tú quieres, está mucho más clara en el mundo pyme. Tiene tres medidas. Una es la devolución del IVA de 3 meses. ¿Ah? La otra, con un tope de 3 millones. Exacto, con un tope de 3 millones, sí. 2 millones más 1 millón base. Claro, más 1 millón base. De 2 millones. Y 1 millón para cada pyme, francamente, para la situación en que se encuentra, particularmente ciertos sectores, como la gastronomía, el turismo, los servicios muy vinculados a la actividad diaria y muy golpeados por las restricciones, es como una gotita de agua para su sed. Pero también genera varias otras cosas. La otra cosa que genera
es que durante el periodo que estén congelados de aquí en adelante los trabajadores de esas empresas, las leyes sociales las va a pagar el Estado por 4 meses. Eso es probablemente el punto más importante. Y eso es una ayuda, pero impresionante, o sea, en términos para las empresas porque hay que recordar que la gente que está congelada, para poder acceder al beneficio, tiene que tener sus imposiciones al día. Entonces el esfuerzo que ha hecho hoy día el empresariado de las pequeñas y medianas empresas en mantener la gente con sus cotizaciones al día para que puedan acceder a estos beneficios, va a aliviar también a las pequeñas y medianas empresas. Lo que yo no entiendo, Pancho, aclárame, es por qué existiendo una mesa PYME haya tan poco diálogo con la PYME y los voceros. Nosotros tuvimos diálogo con nosotros, esa proposición es de Chile Vamos, y nosotros tuvimos diálogo, digamos, con las pequeñas y medianas empresas, con las organizaciones. Bueno, en relación al tema. Recién estuvo Roberto Fantuzzi, quien dijo que había sido invitado a La Moneda a conversar sobre estas cosas y que, básicamente dijo, yo llegué, pero me di cuenta que no era una conversación, sino que era un anuncio y nos tomamos la foto y ya, y incluso se desconectaron de esta conversación por Zoom varias pymes, porque les pareció que no correspondía, pero que han dicho que si bien tienen mesa pyme, ninguno de estos temas se había discutido antes. Claro. Nosotros hablamos con la multigremial en relación a ese tema. Y fue bien recogido, digamos. Y la verdad es que efectivamente es una ayuda y además llevar a cero todos los intereses penales por mora en términos de pago de patente y todos los temas de deuda, digamos, tributarias que tienen las pymes también es una buena ayuda. Ahora, en el ámbito de las pymes, Pepe y Pancho, ahí hay una diferencia bastante grande entre lo que pidió la oposición y lo que se dio, porque ellos pidieron más o menos cerca de subsidios directos por 3.000 millones de dólares, y estos subsidios que se presentaron ayer son por 1.000 millones de dólares, y que decía el mismo Roberto recién que hay muchas pymes, un número muy grande de pymes está ya prácticamente a punto de quebrar, y por lo tanto el aire que entre para reanimarla necesita que venga acompañado de un balón de oxígeno aparte, digamos. Bueno, nosotros estamos solicitándole al gobierno y seguimos insistiendo como Chile Vamos, que además se debería reorganizar el FOGAPE que hubo el año pasado y generar al menos un espacio de un año de no pago de las cuotas de esos créditos y refinanciar, digamos, para, como dices muy bien tú y como decía muy bien Roberto, darles el aire suficiente para que se puedan recuperar. Sí. ¿Pepe? No, yo creo efectivamente es ahí donde va a estar la discusión más relevante, porque es ahí donde la distancia es sideral, y no la distancia respecto de la proposición de la oposición, sino respecto de las demandas y particularmente de las necesidades del mundo pyme para sobrevivir a esta crisis, para superarla. Además que eso tiene que ver con la reactivación económica, por supuesto, y por lo tanto yo creo que ahí el gobierno, me imagino, tendrá que tener más apertura, ¿ah? Tendrá que tener más apertura para incorporar nuevas medidas del orden de la que está planteando Pancho, pero también para agregar más recursos, porque efectivamente son muy insuficientes para la magnitud de la crisis que vive el mundo pyme, e insisto, particularmente en determinados sectores. Ahora, hay una cosa que nosotros hemos estado observando ya, Pancho y Pepe, y que yo la considero relativamente obvia, porque pasa siempre, independientemente si es que hay problema sanitario o no hay problema sanitario, cuando tú tienes un gobierno que no puede reelegirse y que está con una aprobación baja, tal cual como pasó a finales del primer gobierno de la presidenta Bachelet y a final del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, mucho más todavía, igual como está pasando ahora con el
presidente Piñera, bueno, tú empiezas a notar que los candidatos del propio sector son a veces los más duros. Son el vocero de Joaquín Lavín es mucho más duro que la mitad de la oposición. Y este tipo de cosas, justamente este tipo de cosas, yo estoy viendo a Ignacio Briones diciendo que la ayuda es insuficiente. Pero sí es insuficiente. Bueno, por eso te digo, y que se debieran hacer otras cosas aquí, allá, etcétera. Ahora, la pregunta es, o mejor dicho, la doctrina es, ¿por qué tienes que esperar, sabiendo que esto va a venir, por qué tienes que esperar a que suceda con el daño que eso causa a una coalición y no haces la cosa a la primera? Bueno, es una discusión que hemos tenido durante mucho tiempo en este panel. Me imagino. No, sí. y en este mismo panel, digamos, o sea, no es un tema novedoso. Bueno, el gobierno está reaccionando. Yo creo que es débil, efectivamente, la propuesta de las pymes. Creo que las pymes tienen que ser ayudadas, además, no solamente por lo que han sufrido, porque van a ser actores fundamentales de la recuperación económica para adelante. Si bien es cierto, hemos logrado llegar y consensuar que al menos la línea de la pobreza es un piso para las personas, lo que me parece muy razonable que así sea. No hemos logrado consensuar con el gobierno y eso ha sido una discusión interna que hemos tenido bastante grande en relación a la reactivación y poner las fichas en la contratación en la generación de nuevos empleos y la reactivación de estas empresas, sobre todo las empresas que no han tenido la posibilidad de hacer delivery. Exacto. Sí. Pero la pregunta adicional, Fernando, es ¿por qué, teniendo relativamente claras las necesidades de las personas y las necesidades que levanta la propia crisis, espera el gobierno la demanda de la oposición política para recién empezar a responder? Eso es lo increíble visto desde la política, como un gobierno que tiene la oportunidad de aparecer respondiéndole a las personas, al final aparece respondiéndole a su oposición política. Es decir, solo cuando la oposición política se coordina y entrega una propuesta, recién ahí responde con una cuestión que se caía de Maduro hace ya varios meses, que era la universalización del ingreso familiar de emergencia y un paquete poderoso para las pymes. Ahora, mira, hay otra cosa que quiero conversar porque ustedes son avesados políticos. No, yo no le llego ni a los tobillos a Pepe. Es que no quise tratar tan de viejo a Pepe, entonces tú lo compensas un poco. Pero ¿sabes qué? Estoy un poco, no tengo que preocupado, porque no tengo por qué estar preocupado de eso. Mira, en términos de, llamémoslo así, psicología social, existen una serie de situaciones que de repente uno advierte y particularmente en el uso de la política. Voy a mencionar una. Yo tengo la impresión, lo voy a tirar como un titular y lo despliego cortito. El titular: tengo la impresión de que el ministro Enrique París está haciendo todo lo humanamente posible para que el presidente lo saque de la cartera. Y te lo estoy diciendo en términos intencionales. Salvo que se haya producido un fenómeno que se denomina disonancia cognitiva, que básicamente consiste en que cuando tú tienes dos valores simultáneos encima, por ejemplo, crees que fumar te hace mal, pero fumas, tienes que justificar o racionalizar, darte explicaciones de por qué haces algo que en tu cabeza, en tu mente, te parece que es dañino. Y en el caso del ministro París, lleva ya casi 3 semanas en un curso ascendente de virulencia con quien quiera que le haga una pregunta, con la situación en general. Y yo tengo la impresión que cuando tú tienes que tomar decisiones que de pronto significan 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, 2 pasos adelante, y siempre queda gente enojada con cada una de esas cosas, tú estás obligado a tener que explicar esa situación. Pero me da a mí la impresión de que
ni el propio ministro París está convencido de las decisiones y por lo tanto finalmente racionaliza la conducta que se obliga a hacer sobre la base ya de la descalificación y que ustedes creen que nosotros fuimos los que trajimos el virus, en fin, tengo la impresión que perdió total aplomo para enfrentar no solamente las preguntas de la prensa, sino que la situación, porque, y aquí viene el punto, porque hay un tironeo entre cómo se miraba o se mira lo que está pasando y las medidas que hay que poner para, entre otras cosas, activar la economía, permitir... No entiendo que de pronto aparezca una especie de persona con mucha encono, rabia, pica, siendo que es la persona que básicamente dirige la estrategia sanitaria. Y mucho menos me parece que de pronto sepamos todos que la famosa mesa de COVID no tiene sino un asidero virtual. ¿De qué se trata todo eso? ¿Por qué de pronto el Ministerio de Salud está peleando y justo en los momentos en que vamos 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, entramos en el proceso de transición, salimos del proceso de transición, en fin, eso es odioso, sí, lo entiendo. Pero para explicar todo eso, yo tengo la sensación de que el ministro París no está convencido de estas cosas, pero tiene que hacerlas. Y por lo tanto está picado y está pidiendo a gritos que lo saquen del gabinete. Yo no sé si está pidiendo que lo saquen del gabinete, pero efectivamente está viviendo una situación compleja. La vivió hace algunas semanas de manera muy, creo yo, notoria. Luego volvió a tomar templanza y ahora apretado de nuevo. Y eso ocurre primero porque efectivamente todas las decisiones son producto de una tensión entre la severidad con que hay que abordar las medidas y la necesidad de ir saliendo de la crisis y de las consecuencias que tiene las medidas de la pandemia. Entonces, y esa es una tensión dentro del gobierno, pero también es una tensión dentro de toda la sociedad. O sea, cuando uno pasa a cuarentena, tiene una porción que aplaude y otra porción que está hasta la coronilla con la cuarentena por diversas razones. Es decir, cada decisión implica, toda decisión en cualquier dirección implica costo, y yo creo que eso se está notando en el temple del ministro, que además sufre porque de pronto el presidente, en su estilo habitual, se adelanta a decisiones. Yo creo que le impuso lo del pase de movilidad, que estaba relativamente consensuado, pero no consensuado en la oportunidad. Yo creo que el presidente, me impresiona, mi tesis es que el presidente se adelantó. Bueno, es que eso generó esta situación de la que tú hablas. Ese es el tipo de cosas a la que me refiero. Cuando pasan ese tipo de cosas y tú eres subordinado y tienes que no solamente aceptar, sino que tienes que además explicar las cosas, esa es la típica situación de disonancia cognitiva. Tú no crees que debiera haberse hecho, pero tienes que explicarlo porque eres el funcionario. Es como cuando los voceros tienen que explicar las cosas que están en desacuerdo. Tú lo notas de inmediato, digamos. Obvio. Pero yo no, está bien, estamos aquí en... Sí, estamos hablando libremente. Sí, no, y adicionalmente a eso, digamos, estamos suponiendo intenciones y cosas que pueden ser o como no pueden ser. Yo veo que la molestia del ministro, más que con el gobierno, es con el colegio médico, es con los opinólogos, o no opinólogos, porque no falta, es con los especialistas que a todos dicen que no, pues, y no generan una propuesta adicional. Nosotros podemos ver hoy día que aumentó violentamente la afluencia de público a vacunarse, en circunstancias que hoy día tenemos prácticamente el 90% de las personas en la UTI bajo 49 años, y gente que no se ha vacunado, o ha estado o está con la primera dosis. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el carnet de movilidad
ha sido muy efectivo para que la gente concurra, porque coincido con Pepe, y la verdad es que la ciudadanía está hasta la coronilla con el confinamiento. Además no se está cumpliendo. O sea, nosotros que tenemos que viajar a Valparaíso, hay más gente que un fin de semana largo yendo de Santiago a Valparaíso en auto todos los días. Pancho, pero Sí. tú convendrás conmigo que si el gobierno hubiera anunciado este pase de movilidad, condicionándolo a, qué sé yo, a cuando los contagios diarios estén bajo 3.000 o bajo 4.000, habría tenido el mismo efecto de movilización para vacunarse, pero no lo habrías hecho cuando las cifras están al alza. Pues si lo que parece sin sentido es que justo cuando estás instalado en una especie de tercera ola, tú des una señal de relajación de las restricciones. La Ese es el pregunta punto. es si la señal es si es la señal o es el comportamiento de la ciudadanía. Si No, la pero- ciudadanía antes de esto también está en la calle. Si la movilidad no se ha reducido y ha aumentado. Bueno, ahí hay varias explicaciones para eso y les han dado... Hay un segmento de la población que no tiene ninguna alternativa. Come un 30% de la población probablemente vive de lo que consigue a diario. Y esas personas, si tú no les puedes llegar con la alternativa para que puedan quedarse en sus casas, van a salir siempre. Y eso te lo han dicho todos, de un lado y de otro. No tenés ni una posibilidad ahí. Y por cierto, tienes también lo que decía Pepe, que es esta suerte de rebelión del cansancio de lo largo que han estado confinados, digamos. Y ahí hay mucha gente que efectivamente sale por su cuenta, tú tienes razón, y lo notas en... No todas las personas que salen diariamente están condicionadas a salir porque ganan todo su ingreso día a día. Pero sí, hay un hastío en ese sentido, ¿no? Estoy totalmente la de acuerdo. gente que está yendo a los moles no solamente está yendo a los moles suerte. del sector del barrio alto. Por cierto. Están yendo a todas partes. Ahora, piensa que en Argentina ayer reportaron 41.000 contagios diarios Sí. y 551 fallecidos. O sea, está ocurriendo esto de la tercera ola, que viene con alguna virulencia, que probablemente es menor aquí por la cobertura de vacunación, particularmente de la población adulta, y por eso está falleciendo menos gente, pero pareciera ser que estamos instalados en una tercera ola. Sí, bueno, de alguna manera está ese video que está hoy día viralizado en todas las redes sociales, del propio ministro París diciendo, yo no sé quién le dijo a usted que íbamos a llegar a 8.000 casos diarios. Y claro, ayer anunciándose que llegamos a los 8.000 casos diarios. Está compleja la cosa, sí. Cuídense mucho ustedes dos y nos encontramos la próxima semana. Así chao. es. Pepe, tranquilo, Sí. Pepe, ya llegarás algún día de nuevo a octavo. Felicitaciones, chao. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.